Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un verdadero gusto poder estar acá esta noche. Agradecemos a Pies por habernos invitado para comentar cabalmente el libro de la doctora Irma Alicia Velázquez Limatú. Aquí básicamente estamos dentro del plano académico y quisiera yo compartir con ustedes el debate, el consenso y el disenso es importante, la tesis y la antítesis, ¿verdad? Entonces me tomé un tiempo para poder leer la obra y luego plantear cabalmente un comentario crítico, que es lo que a mí se me ha pedido en mi calidad de profesional. Y entonces quiero compartir con ustedes este comentario crítico al libro. La pequeña burguesía indígena comercial en Guatemala, desigualdades de clase, raza y género. Una lectura crítica al libro de Irma Alicia Velázquez Limatú. Quiero decirles que en el desarrollo de mi exposición voy a estar citando autores que para mí son básicos, porque tengo entendido que es importante este tipo de reflexión. Y para iniciar voy a mencionar una reflexión de un eslovaco Zizek. Él nos dice, abro comillas, la lucha femenina puede ser una cadena de lucha progresista por la emancipación, o puede, y por cierto lo hace funcionar, como un instrumento ideológico de las clases medias, altas, para afirmar su superioridad sobre las clases más bajas, patriarcales e intolerantes. El libro, cierro cita, el libro que el lector ahora tiene en sus manos intenta debatir, tanto desde el punto de vista teórico como a la luz de los datos de experiencia histórica y contemporánea. Las tesis que desarrolla Irma Alicia Velázquez Limatú en la investigación que realizó en los años 1940 a 1960 en Quetzaltenango. Obsequia la autora a sus lectores con un trabajo que se inscribe expresamente en las líneas de estudios históricos sobre la pequeña burguesía indígena comercial de Quetzaltenango. Y para mayor precisión, avisándonos del carácter novedoso de tales perspectivas, ella plantea su pregunta general de partida. ¿Cómo se entrelazan los sistemas de opresión de raza, clase y género dentro de la pequeña burguesía comercial de la ciudad de Quetzaltenango? Otra interrogante: ¿cómo podemos entender el funcionamiento y las consecuencias de estas opresiones? Obra elaborada con una terminología de inspiración marxista y neomarxista, de ecos no muy lejanos provenientes de Gramsci. Intelectual orgánico, fracción de clase, o Marx, concepción de pequeña burguesía. Desentraña desde los años 40 hasta los años 60 la evolución de la pequeña burguesía indígena comercial de Quetzaltenango, actualmente mimetizadas en nuevas burguesías indígenas empresariales,
modernizantes con sus respectivas alianzas matrimoniales, vínculos económicos y diversas escalas locales y regionales, nacionales e internacionales, emergencia de nuevos núcleos académicos indígenas. La doctora Velázquez Nimatú nos narra la historia de 3 grupos familiares: Reyes Cojulum, Cotón Soch y Sacanchón Iquibish, que hunden sus raíces en el siglo XX y se reproducen a lo largo de los años 40 y 60, mediante el análisis y seguimiento de 3 generaciones. Da cuenta cómo son sus formas de movilidad social en el plano económico, político y religioso. Desde entonces, aunque sin obviar los correspondientes y puntuales momentos, rupturas y recomposiciones, no ha dejado de ocupar el epicentro de la estructura y dinámica sociopolítica en Quetzaltenango en el contexto actual. La doctora también sigue un esquema cronológico enfocado en Quetzaltenango. La obra está dividida en 3 partes o 3 capítulos. El primero, dedicado a los antecedentes de la pequeña burguesía comercial, y el segundo trata sobre clase y cultura, y una tercera parte dedicada al género y a la cultura. El abordaje metodológico empleado en este libro es una investigación cualitativa, y casi todos los análisis pasan por las historias de vida de 3 grupos familiares y observaciones participantes de la autora, lo que supone estudiar a los sujetos en función de su correspondencia, su participación en la vida económica, política y religiosa. Manifiestos, publicaciones, memorias, revistas, además del estudio de los diálogos, debates y polémicas con otros autores y otros académicos, tanto nacionales como extranjeros. Gracias a todo ello, se ha podido reconstruir no solo la evolución de la pequeña burguesía indígena comercial, sino buena parte del pensamiento, de las ideas y de los conceptos de los sujetos estudiados. Ahora, entramos en el libro. La autora, en su obra, en sus 3 categorías que utiliza, desigualdades de clase, raza y género, presenta una historia triste y deprimente de las mujeres indígenas. Una de las primeras lecturas que podemos hacer, siguiendo las palabras de Michel Foucault, cuando dice que la labor de hacer análisis reside en desactivar los estudios reduccionistas que buscan presentar una historia triste y deprimente, tal como lo hace la derecha, o la dominación permanente como lo hace la izquierda. Así pues, para no reducir estas técnicas de gobierno a la dominación permanente, a la tristeza, a la alienación y a la falsa conciencia, apelo a la complejidad del pensamiento de Michel Foucault, desarrollado en el libro Nacimiento de la biopolítica y sus conceptos de poder. Así pues, reflexionar sobre las relaciones de poder, a decir de Michel Foucault. Abro cita: muestras
las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio que ejerce y que son constitutivas de su organización, el juego que por medio de lucha y enfrentamiento incesantes las transforma, las fuerzas y las inherentes, los apoyos de dichas relaciones de fuerza, encuentran las unas con las otras, de modo que formen cadena o sistema, o al contrario, los corregimientos y las contradicciones que aíslan las unas de las otras. Cierro la cita. Estas relaciones de poder no se desarrollan solo en el campo de lo que en algunos casos llaman lo social, sino que acontece en el despliegue de técnicas y tácticas que ordenan el territorio para la seguridad y producción, teniendo como blanco el conjunto de seres vivientes, es decir, la población. Por ello, las relaciones de poder como método de análisis permiten mostrar más allá de la dominación permanente, más allá de unas fuerzas sometedoras y otras sometidas, y permiten abrir el espacio para entender cómo las mujeres sufren, pero al mismo tiempo ejercen poder, pero también es capaz de recomponerlo y resistir. Y a mi juicio no podría existir poder sin resistencia. Algo que seguramente, no por casualidad, sorprenderá al lector de la doctora Velázquez de Matú, es la escasa atención que la burguesía indígena comercial de Guatemala le dedica a la biografía sobre biopolítica, exceptuando la cita que coloca en la página 176 de su libro. Por contraste con Michel Foucault, Espósito, Agamben y Negri, quienes realizaron una cuidadosa revisión de los numerosos trabajos acerca del tema. Nuestra autora, por ignorar gran parte de lo que ha sido escrito por ellos, la bibliografía con la cual ella conversa es una combinación de ciencia social norteamericana, especialmente cultura y comunidad, mezclada con ciertos elementos de la filosofía maya. Velázquez de Matú ve en las luchas de las mujeres de la pequeña burguesía indígena como la superación histórica de eliminar lentamente el patriarcado quiché, página 181. Lectura sobre la cual ella tiene una visión. En efecto, retomo las palabras de Raquel Gutiérrez y sus reflexiones acerca de las mujeres. Abro cita: no existen dos luchas separadas, una de las mujeres contra la opresión patriarcal y otra social contra la explotación y el Estado, o ambas se funden en un solo torrente subversivo y transformador, o no, o nos quedamos en medio de absurdas ilusiones. Este análisis de Gutiérrez es muy esclarecedor porque se retoma y se activan estas dos luchas indistinguibles. Es un espacio posible de resistencia.